Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde las plataformas de Onda UNED. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación sobre la participación de las personas funcionarias y estudiantes dentro de la Asamblea Universitaria Representativa, conocida como la UR. Hoy queremos acercarnos un poco más a qué es este órgano universitario y cuál es su importancia para la toma de decisiones en la universidad. Y sobre todo, conocer las experiencias de quienes han decidido involucrarse y participar activamente. Por parte del TUNED tenemos a don Luis Monge Mata y también tenemos a la... Bienvenido, don Luis. Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, don Luis, muchas gracias. También por parte de la FEUNED Hola, tenemos hola. a María Ortega, presidenta de Perdón, este un momentito, órgano. Bienvenida, María. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Espero que se encuentren muy bien. Un placer estar por acá. Por parte del sector profesional tenemos a Evita Enríquez. Bienvenida, Evita. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. También por parte del sector profesional, pero está bueno, por el sector tenemos a doña Yesenia López, quien es la jefa de sede de la UNED Los Chiles. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta actividad. Por supuesto, también tenemos a Leonardo del sector profesional, Leonardo Picado. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias por la invitación al tribunal, desde luego el espacio facilitado por la UNED, un agradecimiento también a ustedes. Y también a Benjamín Álvarez, que también es del sector profesional. Bienvenido, Benjamín. Muy buenas tardes, un placer saludarles. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto conversar sobre este tema. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir este espacio con toda la comunidad universitaria. Para iniciar y poner en contexto a quienes nos observan, a quienes vienen ingresando a la universidad, a quienes también vienen ingresando como funcionarios, es importante recordar que es la UR, ¿verdad? La UR es un espacio donde convergen distintas voces de la comunidad universitaria, personas funcionarias, estudiantes y distintos sectores que aportan a la construcción de la universidad. Justamente queremos empezar poniendo pues un poco en contexto a las personas, conociendo mejor la UR, preguntándole a don Luis Alberto, que es vicepresidente de este órgano, ¿qué es la UR? Buenas tardes, yo soy vicepresidente del TUNED, no de la UR. Ajá, del tribunal, perdón. Bueno, pero les pido disculpas por el atraso, porque uno por más que se prepara y estas cosas pasan, y los audífonos no funcionaron. Por dicha encontré unos, de parte del tribunal universitario, le agradecemos a todas las personas que nos acompañan, a los compañeros y a las compañeras que hoy forman parte de este panel. Le agradecemos también su presencia y su tiempo para esta actividad, a Ondunet, como siempre, que siempre nos tiene las puertas abiertas y nos ayudan en todos estos procesos. También nuestro agradecimiento. Y también un saludo a las personas que me imagino que más tarde van a ver esto cuando esté colgado en diferentes redes de Ondunet. Como parte del TUNED, nosotros hemos querido organizar este espacio para que la comunidad entienda un poco más qué es la UR. La UR es un espacio muy importante para la vida democrática de la universidad. Es la Asamblea Universitaria Representativa. En la Asamblea Universitaria Representativa, no entiendo porque aquí tengo dos pantallas, no sé cuáles. La Asamblea Universitaria Representativa es la máxima autoridad universitaria en sus respectivas competencias. Para darles un ejemplo, es la única
la única entidad o autoridad que puede reformar el estatuto orgánico. ¿Quiénes la integran? Bueno, los miembros del Consejo Universitario, los vicerrectores, el auditor, los jefes, los directores de escuela, quien representa un 40% de los miembros de la Asamblea. También tenemos funcionarios que son electos por elección popular. Cada 6 meses nosotros hacemos la convocatoria. ¿Y cuáles son los profesionales que están incluidos en carrera profesional? Los profesores que están en el régimen de jornada especial, también hay una parte de los administrativos, y los estudiantes que tienen un 25% de la totalidad de los miembros de la UR. Funcionarios de centros universitarios también, en su espacio. El sector se divide en 40, la UR se divide en 40% profesionales, 30% de administrativos y 15% de profesores de jornada especial y 15% de funcionarios. Esto es la totalidad de lo que es la masa laboral de la UNED. Por otro lado está la parte de los estudiantes. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con la UR? Ok. Hacer un órgano donde se integran decisiones es una dinámica bastante. Yo fui miembro de la UR hace muchos años. Entonces, estar ahí fue una dinámica bastante interesante. Ver cómo se hacen los procesos. Ver cómo se toman las decisiones. Yo estuve cuando estuvo Guillermo Carpe. Y ver cómo se discuten estos cambios que se plantean. Por eso hoy tenemos el privilegio de contar con personas que han sido parte activa y son parte activa de este órgano. Entonces esperemos tener un diálogo muy enriquecedor, muy crítico, muy participativo. Y ya no solo escuchar, sino también reflexionar el valor y los desafíos y el impacto que tiene la UR en la vida universitaria. Y una vez invitarlos como miembros del tribunal a que se postulen cada vez que nosotros sacamos espacios para ser nombrados en la UR. Por favor, postúlense porque hay muchos espacios que no se han llenado y lo principal es hacer el quórum y muchas veces ver que por una u otra situación cuesta. Entonces, esa es la invitación más grande que debemos hacer. Primero que escuchen a todos los compañeros y después de que participen en la UR, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tenemos hoy la perspectiva estudiantil por parte de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED. Doña María, ¿por qué considera importante que estudiantes como personas funcionarias participen activamente en estos espacios de representación y toma de decisiones? Claro, bueno, gracias, Vanessa. Como lo dice don Luis, precisamente es un lugar, un espacio de toma de decisiones muy importante. Acá la reforma del estatuto, y sabemos que bueno, el estatuto es el principal lineamiento que tenemos como universidad. Nos permite a nosotros poder ser parte, en este caso como estudiantes, de esa toma de decisiones, de entender cómo funciona precisamente la universidad y buscar mejorar los mecanismos que tenemos actualmente. Por ejemplo, hace poco algunas de las reformas que se hicieron fue la estructura del Consejo Universitario, donde permite que se cambiara la estructura, donde habían 3 personas externas que conformaban el Consejo y pasando a que se cambiaran 2 personas más internas de la universidad. Esto nos logra permitir que haya un mayor entendimiento, que nos escuchemos más, que inclusive haya una representación más importante de otros sectores que no estaban siendo representados de una forma activa dentro de este consejo. Esto nos permite en el consejo universitario, siendo otro de los órganos, donde también se ven temas de reglamentos, también se ven lineamientos y otras cosas. Igualmente, eso permite que al tener más personas de la comunidad universitaria que nos traigan voz, que nos traigan conocimiento, que nos traigan inclusive necesidades y demás, permite que el Consejo Universitario también tome decisiones diferentes para seguir avanzando como universidad. Al día de hoy sabemos que estamos en un contexto muy diferente a cuando fue la universidad creada hace casi 50 años, que ya casi vamos a cumplir 50 añotes. Entonces, sabemos que necesitamos hacer estas reformas y es importante que los estudiantes tengamos esa voz y esa representación para que la toma de estas decisiones se contemplen precisamente a los estudiantes y cómo nos impactan estas decisiones a nosotros directamente.
Gracias, doña María. Bueno, ahora que tenemos todo este contexto, ¿verdad? Desde el Tribunal Electoral Universitario y también desde la Federación de Estudiantes de la UNED, tal vez podamos conocer un poco más acerca de la experiencia humana detrás de estos procesos, ¿verdad? Que siempre es muy importante. Estos espacios a veces pueden verse como algo lejano o muy administrativo, pero hay personas que decidieron involucrarse, participar y asumir una responsabilidad con la universidad. Doña Evita, ¿qué la motivó personalmente a usted a dar el paso y postularse como representante de la Asamblea Universitaria Representativa? Gracias, Vane. Bueno, efectivamente, es un espacio para todos y todas, ¿verdad? O sea, lo primero que tendríamos que pensar es que es un beneficio, ¿verdad? Que en su momento se pensara una estructura democrática para la toma de decisiones. O sea, estructuralmente es la cima, ¿verdad? Y va a generar y modificar e interpretar el estatuto orgánico, que es como nuestra carta magna universitaria. Entonces, si vos lo pensás desde ahí, o sea, qué importante que ojalá todos esos espacios se llenen, ¿verdad? Porque hoy estamos aquí, porque bueno, hace falta motivar y que tal vez tiene razón, ¿verdad? El comentario de que tal vez a las personas les puede dar miedo, ¿verdad? La verdad que yo me metí ya después de muchos años de estar en la UNED. Entonces, como que también esa fue mi motivación, porque usted ya genera una pertenencia con la universidad, ya le tiene un cariño especial. Entonces, tal vez ahí se le despierta a uno como motivarse a entrar a esos espacios. Pero también, la verdad que si una persona nueva tiene ideas y empieza a pensar estructuralmente la universidad, ¿por qué no involucrarse? ¿Verdad? Si cumple con los requisitos para participar, bienvenido sea, porque realmente es un espacio riquísimo de discusión, de construcción, de pensar la universidad. De hecho, bueno, María hoy nos decía, o sea, qué importante que estén los estudiantes ahí, que estén pensando hoy por hoy, ¿verdad? En este contexto que se piensa la universidad desde muchas aristas, que estemos ahí en discutiendo. Comentarles, por ejemplo, el año pasado, aparte de la reforma que dice María, ¿verdad? De pasar de vicerrectorías de sectores a sectores para el Consejo Universitario, bueno, también reformamos los artículos 1 y 2 del estatuto, ¿verdad? Pensando inclusive que esos son los que construyen qué es la UNED, ¿verdad? Cuáles son sus fines, sus objetivos. Entonces, fueron discusiones, o sea, que una palabra nos genera a veces hasta una sesión de discusión, pero qué importa, ¿verdad? Porque realmente esa es la riqueza del espacio. Entonces, sí, por ahí tal vez pensar en la universidad, cómo la queremos, cuál es la necesidad hoy por hoy, ahí, digamos, surge un poco la motivación de participar. Recordarles que estamos en un conversatorio, que si alguno necesita, no sé, tal vez complementar alguna respuesta o dicen, bueno, yo podría agregar por aquí, ¿verdad? O desde este punto de vista, siéntanse en la libertad de interrumpirme y pueden responder todas las preguntas. Ahora vamos con don Benjamín, que me encantaría saber, don Benjamín, ¿cómo describiría usted la experiencia de participar en un órgano de representación universitaria como es la UR? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a las personas que nos están observando mediante las diferentes plataformas y redes sociales. Yo me voy con la palabra retador. Para mí ha sido retador, ha sido muy retador estar en la UR. Me encanta, es bastante interesante, me gusta estar allí. Yo me acuerdo la primera vez que me postulé, fue allá 2018, 2019. Estaba como profesor, estaba dando tutorías, y cuando yo vi ese órgano dije, mira, qué interesante que estén los diferentes sectores involucrados discutiendo sobre temas que son necesarios para la universidad. Y fue entonces cuando yo le consulté en aquel entonces a mi jefe y le decía, ¿y será que un profesor puede entrar ahí? ¿Y será que yo puedo aportar algo? Y los jefes decían, claro que sí, Benjamín, usted lo puede hacer, este es el proceso, el TUNED abre estos espacios para que usted se postule, usted
muestra qué es lo que usted quiere desarrollar en la UR, qué es lo que usted quiere o pretende, ¿verdad? Hacer áreas de trabajo. Y desde allí, desde ese momento dije, sí, la verdad es que tiene que ser retador para mí, tiene que ser, y posiblemente retadores para todas las personas que estamos allí. Ese involucramiento me llevó a apoyar diferentes acciones. Me acuerdo muy bien que en aquel momento se estaba discutiendo lo que eran los lineamientos de política institucional, lo que eran del año 2021-2025. Pude participar en el capítulo 2, que era sobre academia, y me pareció sumamente interesante. Discusiones, sin duda alguna, ¿verdad? Discusiones o ese tipo de pensamientos diferentes que teníamos todos. Y fue entonces cuando dije, sí, este órgano es muy retador y es muy necesario para la universidad, es sumamente necesario. Y sin duda alguna, cualquier persona debe estar acá o tiene que estar acá, porque así toda esa visión que tiene sobre la universidad la puede construir acá, la puede colocar, la puede volver en este espacio, ¿verdad? ¿Por qué es importante que cada persona esté acá? Porque queremos conocer cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su visión en el espacio que está trabajando, y traerlo acá lo que va a hacer es simplemente hacer que esta discusión sea más rica, sea mejor, que todos podamos comprender qué es lo que estamos desarrollando acá y qué es lo que la universidad en conjunto quiere desarrollar. Por eso yo me voy con esa palabra, retadora, bastante retadora para todas las personas que estamos involucrados en este proceso. Claro, doña Yesenia, usted representa, además de la realidad de las sedes y los territorios, ¿verdad? ¿Qué significa llevar esas voces regionales a la discusión universitaria? Claro que sí, muchas gracias. Efectivamente, lo que estaba diciendo el compañero me parece muy acertado, Benjamín. Creo que este espacio es muy enriquecedor porque las personas que conforman el AUD hay de diferentes lugares del país y profesionales. Entonces, en estos momentos, cuando hay debate, cuando una palabra genera una discusión inmensa, no es para mal, es para bien, porque nos permite entonces tener esos conocimientos de una persona que viene de la escuela de sociales y viene de exactas y también viene de la jurídica y expone y dice, esto no puede ir de esta forma, necesitamos agregarle esto porque si no, entonces no va. Entonces, es ahí donde yo en particular, como parte de representación de las sedes, me ha permitido conocer profesionales, conocer conceptos, poder participar generando emociones cuando uno no está de acuerdo con algo, porque al final eso es lo bonito. Puede ser que mi aporte no sea muy sustancial, pero me permite a mí levantar la voz y decir, en mi consideración esto podría plantearse de esta manera. Y al final lo más bonito es que hacemos una construcción en conjunto, no es la opinión de una persona, sino es la opinión de todos los que estamos ahí, porque al final lo hacemos por votación, ¿verdad? Entonces, no es mi pensamiento el que va, sino es el pensamiento de todos unificado en un concepto que todos estamos ya, por lo menos en su mayoría, de acuerdo. Entonces, yo considero que parte de esos espacios es para crecer como universidad en el territorio. Entonces, la participación de nosotros desde los centros universitarios o sedes universitarias, desde los profesores con su perspectiva, digamos, de apoyo a los estudiantes, desde las cátedras y las diferentes jefaturas que forman parte de este órgano tan importante, pues permite eso, construir. Y esa construcción al final nos beneficia a todos siempre y cuando busquemos este bien común, ¿verdad? Que es la población que nosotros estamos atendiendo, que pueden ser estudiantes, que pueden ser personas de poblaciones vulnerables como adultos mayores, que también pueden ser personas que no saben leer y escribir. Entonces, tenemos una variedad de poblaciones que nosotros atendemos y parte de esos cambios de lineamientos de política y todo lo demás es para ese beneficio. Además de otras áreas que también ya lo han mencionado, que se trabajan. Entonces, al final, todo es necesario y cada una de esas personas que se unan pues forman parte de este apoyo para generar documentos que estén más actualizados, modernizados a la realidad y a las exigencias que tenemos en estos tiempos. Gracias. Muchísimas gracias a doña Yesenia y también a don Benjamín. Ahora vamos con don Leonardo, ¿verdad? Muchas veces las personas ven estos procesos desde afuera, ¿verdad? Y no se imaginan participando. ¿Qué lo llevó a usted a involucrarse en la Asamblea Universitaria Representativa?
Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, hay dos palabras que quisiera aportar también a esta discusión que responde un poquito a esta disyuntiva que tú planteas, que es la responsabilidad y el deber. Ciertamente nosotros como funcionarios públicos tenemos una serie de responsabilidades asociadas, no solamente al puesto, sino también a los requerimientos que la universidad espera de todos y todas nosotros, ¿no? Y en ese sentido, la asamblea universitaria, como lo han expuesto los y las compañeras, es un órgano colegiado de muchísima importancia para la universidad, en donde también debemos o tenemos el deber de participar, porque tenemos el deber de dar ideas, porque tenemos el deber de promover una universidad mejor, porque tenemos el deber de responder a las necesidades que van cambiando día con día, ¿no? Nosotros nos debemos al estudiantado, pero también nos debemos al país. El país es cambiante, el país es dinámico, el país tiene distintas dinámicas a las cuales la Asamblea Universitaria, por medio de sus distintas funciones, debe de responder. No nos podemos quedar en la universidad de los años 70. Tenemos que ir actualizando la universidad mediante el estatuto orgánico, ¿no? En ese sentido, hay toda una responsabilidad que nosotros como funcionariado debemos de tener y cumplir. Y a la par de esta responsabilidad, el deber mismo de ser un funcionario público y de aportar precisamente al mejoramiento de la calidad de la educación, en este caso universitaria, por parte de nosotros, también nos mueve. Y es importante, yo quisiera recalcar dos palabras que ahora María mencionó, que es voz y experiencia. Esta es una asamblea, o debería ser una asamblea que rescate las voces plurales que como universidad nosotros tenemos. La universidad debe y se plantea como plural, y en ese sentido una asamblea democrática como la que nosotros tenemos debería poder permitir el escuchar estas voces que muchas veces son disonantes, son distintas, son diferentes, y que en un espacio colegiado como este permite entablar discusiones muy interesantes sobre temáticas que nos atañen como universitarios y que desde luego influyen en las dinámicas propias de la universidad. Ese pensamiento diferente que decía ahora don Benjamín me parece que es de ineludible importancia para la Asamblea Universitaria, y por eso también a raíz de lo que anteriormente he mencionado es que me decanté por pertenecer a este órgano colegiado también. Muchas gracias, don Leonardo. Sin duda alguna, si alguna palabra puedo rescatar yo de lo que han dicho todos y todas, es discusión. En medio de las discusiones, y esta pregunta es para todos y todas, en medio de las discusiones, ¿cómo se van construyendo los acuerdos? Doña Yesenia nos hablaba de que ya hay una votación al final. ¿Cómo construyen ese acuerdo para decir, bueno, entonces vamos a votar este y vamos a votar esto otro? ¿Cómo se hace? Evita. Y luego Benjamín. Bueno, a veces se complica el asunto, ¿verdad? Porque, bueno, es una participación libre. Generalmente se acota un poco la participación, ¿verdad? A cierta cantidad de minutos para, ¿verdad?, poder darle avance. El rector en este caso preside la asamblea, entonces también él lleva una moderación, lleva el orden del día y bueno, y si se presentan mociones también hay que votarlas. Entonces, sí, genera una discusión, puede haber gente a favor, gente en contra. Entonces ahí se va armando y hasta que ya hay un consenso se hace la votación. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, tenemos tantos espacios vacíos? El quórum nos afecta, ¿verdad? Entonces a veces estamos pero al límite del quórum y si todos no votan a favor, pues no se aprueban los acuerdos, ¿verdad? Entonces, de ahí por eso este espacio para incentivar es muy importante, porque sí, ahorita tenemos como para poder reformar, ¿verdad? Tenemos un quórum muy limitado. No sé si algún compañero o compañera tiene algo más que aportar, porque sí, es un proceso que lleva, como dijimos, hasta por una palabra, un concepto, se puede generar varias horas de discusión. Benjamín. Sí, concuerdo completamente con lo que indica doña Vita. Lo importante es el quórum, ¿verdad? Que tengamos un quórum bastante robusto para así que nuestras posiciones se vean reflejadas en el quórum, ¿verdad? Y en la votación se vea reflejado. Hay dos cosas que yo rescato de la Asamblea Universitaria Representativa. Se ha venido dando desde
bueno, bastante tiempo que no está de pertenecer, que venimos sesionando cada mes, o por lo menos la idea es que cada mes tengamos una sesión, y si existe alguna extraordinaria, bueno, se hace la votación, ¿verdad?, para que se pueda hacer alguna extraordinaria. Si hay algo, ¿verdad?, que realmente nos tiene ahí pensando bastantito, que nos tiene ahí muy enfocados, pues se hace una subcomisión, y esa subcomisión analiza la información, analiza todo lo que hay alrededor, y después lo trae, ¿verdad?, lo trae a una discusión a lo interno de lo que es la UR. Y de ahí viene, ¿verdad?, la parte, como mencionó doña Vita, viene la parte de emociones, viene la parte de votaciones. En la parte de votaciones, sí, me gusta recalcar que las votaciones, a pesar, ¿verdad?, que pueda ser que alguien esté de acuerdo o otra persona no esté de acuerdo, sí hay, digamos, sí hay una idea principal en que todos estamos de acuerdo. Sí tenemos una idea principal que se ocupa pulir, ¿verdad? Y es por eso que se realizan las mociones. Mira, me parece importante que eso se pueda visualizar con con esta palabra, con esta otra palabra, o con este otro conector. Entonces, viene esa moción y se comienza a analizar, ¿verdad?, cuál sería la mejor forma o la mejor manera de presentarlo. Pero sin duda alguna, el quórum. El quórum es lo que nos hace AUR, y es por eso, ¿verdad?, que le invitamos a todas las personas que están en su sector, que puedan ver, ¿verdad?, cuál es la cantidad de plazas que están en su sector, para que puedan involucrarse y así poder avanzar en estos espacios que son tan necesarios para nosotros. Gracias, Benjamín, y gracias a Evita también. Antes, Evita nos contaba que luego de mucho tiempo, ¿verdad?, de ya pertenecer a la universidad y de crear ese vínculo, ella decidió postularse a la Asamblea Universitaria Representativa. Me imagino que eso le puede llegar a pasar a muchos, porque muchas personas ingresan a la U como funcionarios tal vez, y también como estudiantes, y no conocen cuáles son esos espacios de representación que existen dentro de la universidad. Ahora que están dentro, ¿cómo ha cambiado la visión de ustedes como funcionarios y María como estudiante de la universidad? ¿Cómo cambia estar en esos espacios la visión que tenemos de la U? Si me lo permite, Vanessa. Leonardo, adelante. Muchas gracias. No quisiera dejar de lado la palabra discusión que se ha mencionado, que es importante. Yo me decantaría no por un eufemismo, pero sí por un constructo distinto, que es el de el establecimiento de ideas colectivas, una construcción colectiva de necesidades institucionales, y con base en ello quisiera un poquito ahondar en esta última pregunta que acabas de señalar. El cambio es importante, producto precisamente de la pluralidad de opiniones que se encuentra uno en la asamblea universitaria, ¿no? Ciertamente uno pudiese ir y va con alguna serie de conceptos sobre lo que se discute, pero en la discusión esta necesidad de construir colectivamente hace que uno vea otros enfoques, otras maneras de pensar la universidad, otras maneras de impactar a la universidad, y eso es particularmente muy enriquecedor, no solamente para la asamblea, sino particularmente para cada uno de nosotros, porque hace que se enriquezca mi práctica laboral con la opinión de otras personas. Para mí, escuchar la opinión de la jefa de sede de los Chiles es muy importante. No estoy cotidianamente en las labores que ella desarrolla en los Chiles. Para mí, escuchar a las personas estudiantes es sumamente relevante. Yo no estoy con las personas estudiantes día a día, ¿no? Y en ese sentido podemos ejemplificar muchísimo de lo que anteriormente hemos mencionado. Entonces, estas visiones son ciertamente flexibles en el tanto la discusión se va alimentando, se va haciendo una construcción colectiva de algunas ideas y se va creando en procura de solventar no solamente la disyuntiva planteada, sino la opinión de varias instancias con respecto a ese tema que se está discutiendo. Es bastante interesante, bastante rico, y si uno lo ve desde esa perspectiva, bastante enriquecedor para uno como persona, como funcionario, y que se aplica desde luego a la praxis cotidiana de cada uno de nosotros en nuestras distintas labores. Muchísimas gracias, don Leonardo. No sé si alguna o alguno quiere agregar algo más. Sí, bueno, como hiciste la pregunta desde la perspectiva estudiantil, bueno, al menos personalmente tengo dos perspectivas, pero creo que van muy similares, porque, bueno, actualmente por la posición de presidencia de FEUNET y al ser miembro de otros órganos, además de AUR, como es el Consejo Universitario o el Consejo de Rectoría, como estudiante también fui parte, y en esa ocasión era miembro del Consejo de Escuela. Entonces, definitivamente hace que uno entienda muchos
de los procesos que hay dentro de la universidad, que a veces como estudiantes decimos, pero ¿esto por qué? Y a veces, ¿por qué no? A veces hasta nos molestamos, ¿verdad? Porque no entendemos por qué sucede de esa manera, por qué ese reglamento dice esto o por qué dice aquello, todas esas cosas. Entonces creo que al menos personalmente siento que ha sido positivo. Y bueno, con mis compañeros con los que he conversado con respecto a esto, también lo mencionan. Esto nos permite a nosotros crecer muchísimo, de verdad que sí, porque además de poder ser partícipes de estas discusiones que todas llevan a la construcción, nos permite ir desarrollando muchas otras habilidades, porque como lo mencionaba Evita anteriormente, nos da miedo. A veces llegamos y ya porque uno ve que está el rector y están los vicerrectores y luego que concejales y luego que está aquí, entonces uno tiene hasta miedo de a veces dar su opinión, porque a veces como estudiantes sentimos que, que tal vez no tenemos un conocimiento tan amplio como para aportar, pero se nos olvida que solo el hecho de ser estudiantes y ser los usuarios finales de la universidad nos da a nosotros definitivamente todo ese conocimiento y todo ese derecho para poder dar precisamente nuestras perspectivas. Porque al final, bueno, como se mencionaba, una de las mayores reformas que ha tenido el estatuto es la misión, la visión, el qué es la universidad actualmente, que es la UNED hoy, con todo el tema de virtualidad, con el tema de IAS, con todo lo que ha avanzado la universidad. Y al final, nosotros como estudiantes podemos aportar desde ese conocimiento de cómo nos está yendo en la carrera, cómo este cambio nos está afectando, cómo nos está mejorando. Mira, nosotros percibimos eso de la universidad y el hecho de que poco a poco vamos adquiriendo esa confianza para nosotros también explicar y decir y comentar cómo nos está yendo y mira, no será mejor esta forma y tal vez nos dicen, mira, sí, no lo habíamos notado de esa forma, pero podemos trabajarlo de esta manera y es eso, ¿verdad? Y me gusta mucho que al menos nosotros tenemos, las votaciones son públicas, entonces tenemos esa confianza de que se sepa, ok, si yo no estoy de acuerdo con este tema, de ahí no estoy de acuerdo y se respeta, porque también es eso, es un espacio de respeto donde podemos intercambiar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras vivencias, inclusive dentro de la universidad, sin ese miedo de la repercusión, porque creo que también eso es algo que a mí me gusta destacar, que tenemos esa oportunidad como estudiantes de decir, hablar y comentar y ser partícipes activos de esos comentarios o de esa construcción, de esa discusión sin ese miedo, ¿verdad? Y perfectamente tener la potestad de decir si como movimiento estudiantil estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque también se da que tal vez hay un sector que está de acuerdo con un tema y otro sector no está tan de acuerdo. Y eso es parte de seguir buscando esa armonización para llegar a acuerdos. Creo que también eso son cosas valiosas. Como estudiantes nos dan esas herramientas muy positivas para que incluso se pueden ir poniendo en práctica después, tanto en trabajos en grupo o en la vida cotidiana como tal. Sí, muchas gracias María por ese punto de vista porque me parece importantísimo. La razón de ser de todas las universidades públicas son sus estudiantes. Entonces, que participen en este tipo de espacios es vital para todos y todas. Quería preguntarle a don Luis. Don Luis, ¿qué le parece si hablamos un poco de requisitos? ¿Qué requisitos se necesitan como funcionarios? Tal vez nos habla de esa perspectiva y luego María nos puede hablar de los requisitos como estudiantes para formar parte de la asamblea universitaria. Ok, gracias. Los requisitos ustedes saben que es por sector, ¿verdad? Primero, cada funcionario pues representa un sector, puede ser profesional, puede ser académico, puede ser administrativo y puede ser de centros universitarios. La UR, su composición está formada de esta manera. Dependiendo del tipo de puesto que va a ocupar, así es lo que se solicita, digamos, solo ser funcionario en propiedad, tener creo que más de un año en propiedad, pertenecer al sector. Esos son, digamos, los requisitos básicos para ser parte de la UR.
Algunos, digamos, los funcionarios que ya son jefaturas y eso ya entra por defecto. Pero por darle un esbozo pequeño, esos son parte de los requisitos básicos para no entrar mucho en la parte tan administrativa. Yo más bien les quiero hacer una pregunta. Ustedes saben que este espacio que organizamos nosotros como el túnel es para que la gente pues, se sienta invitada a ser parte de la U y que se sienta motivada. Yo quería tener una pregunta general, ahora que estoy hablando, que alguno de ustedes me pueda decir, o varios, no sé, si fueran varios mejor, que gana una persona en términos profesionales o personales al participar en la UR. O sea, ¿qué es ese beneficio que usted como miembro de la UR puede sentir que está ganando, sentir que está aportando, o lo que ustedes quieran indicar? Me gustaría que alguno de ustedes me ayudara con una respuesta a esa preguntita, si me hacen el favor. Adelante, Yesenia. Sí, sobre lo que dijo don Luis, pues creo que cada uno de los sectores puede tener un aporte muy importante, porque tiene desde la visión de su trabajo. Algunas personas pues tendrán una visión mucho más ampliada porque han podido ser profesores, han podido tener parte de jefatura, han podido trabajar quizá en sedes universitarias, entonces tienen una visión mucho más amplia. Pero si yo, por ejemplo, solamente trabajo en una sede universitaria, me permite tener una visión relacionada con la población estudiantil, con el trabajo en las comunidades, con la parte de la labor propia de la sede, y si también he trabajado como tutora, pues también me da un acercamiento en otras áreas. Entonces creo que en este espacio todos tienen algo que decir, y es ahí donde uno motiva a la gente que si usted quiere contribuir, hágalo. Métase a la UR, porque al final eso es lo que necesitamos. Gente que quiera exponer y decir, no, en este caso a nosotros nos puede afectar si lo redactamos de esta manera, este lineamiento, porque al final no están tomando en cuenta esta situación o estas circunstancias. Entonces creo que todos dan un poquito, independientemente del sector, y es ahí donde dice todos sumamos en este espacio para poder construir, que es lo que queremos hacer, una mejora en estos procesos, siempre y cuando todos estemos en un balance, porque puede ser que al final, por ejemplo, de alguna iniciativa yo no estuve de acuerdo, pero la mayoría dijo que sí y lo avalaron. Entonces significa que aunque yo no estoy de acuerdo, pues al final aporto para decir, bueno, si va a hacerse así, pues también podemos considerar esto porque puede afectar a este otro sector. Entonces creo que todos somos muy valiosos en este espacio, independientemente del sector que representemos. Y es ahí donde decimos, el compromiso que cada uno de ustedes quiera adquirir es necesario. Con las convocatorias y los quórum es importantísimo. Sabemos que en la primera nunca estamos, o estamos ahí, pero sabemos que hasta la segunda es que todo el mundo empieza a unirse, ¿verdad? Entonces ya sabemos que a las 9 no, a las 9:30 sí, y ya todos estamos ahí. Pero las circunstancias a veces que el quórum empieza a caer es complicado, y es ahí donde nosotros decimos tenemos que tener un compromiso con la universidad porque estos espacios son obligatorios, a menos que tengamos una justificación de peso. Y si queremos meternos en estos espacios, es para eso, para contribuir, para apoyar, para tener un compromiso con la universidad y saber que estamos construyendo hacia el futuro para las generaciones que vendrán, porque puede ser que algunos se pensionaron ya, pero hicieron algo, y están otros en proceso de, pero están presentes. Entonces, pienso que todos podemos dar un poquito en este tipo de procesos de construcción. Gracias. Evita, adelante. No, segundo lo que dice Yesenia, porque quienes participamos siempre hay una ganancia, o sea, no hay pérdida, porque usted gana en conocimiento, gana en aportes que tienen todos los sectores, entonces no hay por dónde, no hay pérdida nunca, siempre va a ser una ganancia, y como dice Luis, personal, pero profesional también, ¿verdad? Entonces, ya que María dijo el miedo de los estudiantes por participar, bueno, puede ser que personas funcionarias también tengan ese miedo. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, si están los vicerrectores, porque se convoca los vicerrectores, las jefaturas, pero ahí en AUR todos somos asambleístas. O sea, ahí ya no hay sombrero de jefes, ni vicerrectores, ni nada. Ahí pasamos todos y todas a ser asambleístas. Y cada voto es igual, ¿verdad? El peso del voto es igual para todos y todas. Entonces, pierdan el miedo porque usted ahí, o sea, no es ni subalterno ni nada, usted pasa a ser un asambleísta de la UR y esa es su representación.
y hay personas que votaron por usted. Entonces también usted va en representación de esas personas que votaron por usted, ¿verdad? Entonces, como que pierdan también ese miedo de participar. ¿Alguno que quiera aportar también a la pregunta de don Luis? Benjamín, adelante. Sí, correcto. Se gana así, gana profesionalmente, se gana bastante, gana el sector, gana uno, ¿verdad? Como esa voz que trata de conectarse a esas ideas que el sector tiene y trata de llevarlas, ¿verdad? A la asamblea como tal. También en ese ganar va ganando el trabajo que uno va haciendo porque va construyendo, ¿verdad? Todas esas, va actualizando toda esa información que la universidad requiere construir, actualizar, y por tanto el trabajo que uno va realizando se va a ir en función, ¿verdad? De lo que se vaya construyendo en la UR. Entonces es una ganancia, ¿verdad? En el trabajo integral que uno va desarrollando en conjunto, ya sea que uno trabaja en un programa, que uno trabaja en una carrera, o que trabaja en un centro universitario, o que trabaja en alguna institución, una organización cercana a la universidad. Sin duda alguna es bastante lo que se gana. Lecturas, hay bastantes lecturas que hay que realizar y eso es importante porque también entonces uno va también informándose sobre la actualidad universitaria y sobre lo que se va construyendo, ¿verdad? Como tal. Sin duda alguna, sí, eso es algo como bien se menciona de ganar, pertenecer ¿verdad? ¿Alguien más que quiera aportar a esta pregunta? Don Luis, si tiene alguna otra pregunta. Sí, claro que sí. Así se está mi micrófono. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales retos o sacrificios de participar en este espacio? No digamos lo que es sacrificio de tiempo, ¿verdad? Porque si hay que dedicarle tiempo, como hay que dedicarle compañeros, don Benjamín, pues yo cuando fui parte de la UR, vieras que estuve en una época un poco oscura, entonces yo creo, no me acuerdo si Leonardo también estuvo en esa época, creo que sí, yo me acuerdo algo de él, y nunca llegábamos a ningún acuerdo, nos costaba, porque hay una serie de funcionarios que entraban mucho. Yo ahora escucho las sesiones, yo las veo, yo veo que ustedes son más dinámicos, que están aprobando muchos cambios, entonces uno ve que qué bonito, que ese grupo de trabajo que está ahora, pues igual tienen como todo grupo, tiene sus rostros, tiene sus puntos de vista, pero yo sí siento que están trabajando diferente a cuando ya estuve. Yo me gustaría que algunos de ustedes me indicaran cuáles son los principales retos o sienten sacrificios de participar en un espacio como este, que es tan dinámico y que es tan grande, porque son mucha gente la que es parte de la U. Y ponerse, eso sabe que entre más gente cuesta más ponerse de acuerdo. Yo creo que ese es el punto clave, Luis. Más bien, gracias por la pregunta. Me parece muy interesante porque cada uno de nosotros no hay que romantizar tampoco solamente la participación de las personas acá, sino que viene a la par de una serie de retos, una serie de problemáticas o de sacrificios, tal cual lo menciona don Luis ahora. Tuve la oportunidad hace ya bastante tiempo de pertenecer a la asamblea hace 15 años, 15, 20 años más o menos, y ahora otra vez, y hay diferencias sustanciales, ciertamente tal cual lo indica Luis, no solamente a la hora de tomar decisiones, sino también en las dinámicas propias de una asamblea de este tipo. Retos, los ineludibles de un conjunto de más de 100 personas. Ahí, sin lugar a dudas, por ahí podemos partir, ¿no? Ponernos de acuerdo, 100 distintas personas, 100 distintas visiones, 100 distintas dinámicas, es bastante complicado, muchas veces frustrante, y esto es importante también indicarlo, ¿no? Pero no obstante lo anterior, cuando se salta esta frustración es bastante gratificante a la vez, porque avanzamos dentro de una óptica de trabajo conjunto, que eso es importante. Nosotros somos una universidad,
Y una universidad no es cualquier cosa, una universidad es trabajo colectivo en procura de una dinámica propia, ¿no? En procura de solventar dinámicas propias que son de discusión en la asamblea. Entonces, uno de los principales retos es efectivamente tratar de conciliar visiones distintas de universidad. Ya lo decían las compañeras, no siempre se logra, ¿no? Pero hay una mayoría que vota por X o Y lineamiento, X o Y posicionamiento, y eso se respeta, porque se evidencia precisamente que es una asamblea democrática, ¿no? Y que a pesar de que no estemos a favor de alguna dinámica, respetamos la opinión de las otras personas y aceptamos la posición de las mayorías. Eso es uno de los principales retos. Hay sacrificios. Decía ahora Benjamín que, bueno, la lectura de esto es constante, no solamente la lectura de lo que se presenta para la asamblea a discutir, sino que yo, para entender lo que estoy modificando, tengo que entender la dinámica institucional más allá de un documento, ¿no? Y eso es importante también. Hay una necesidad de entender el contexto universitario en el cual esa reforma se va a estructurar, ¿no? Esto es fundamental también. Debemos de tomar debemos de tomar opiniones, resoluciones con datos. Y esto es fundamental en una universidad. Es importante, y esto siempre lo he dicho en otros espacios, las opiniones personales de cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, son importantísimas. Pero cuando estas opiniones están alimentadas de datos, de realidades, de investigaciones, de evaluaciones, son aún más relevantes, ¿no? Entonces, mi papel como asambleísta no es simplemente ir a votar sí o no sobre una resolución que se presenta ahí, sino es conocer el contexto de esa resolución. ¿Qué implica esa resolución para mi trabajo, para la universidad, para la población estudiantil? Esto es fundamental. No podemos, si queremos hacer una buena representación, simplemente ir a decir sí o no a una propuesta. Hay que leer, hay que entender, hay que contextualizar, hay que ver los impactos que esta decisión puede tener, no solamente en mi trabajo, no solamente en mi charquito, sino en el gran mar que significa la Universidad Estatal a Distancia, no solamente para nuestros estudiantados, sino para el país en general. Muchas gracias, Leonardo, por su respuesta. ¿Alguien más que nos quiera aportar, por favor? Sí, si me permite, don Luis. Con mucho gusto. Bueno, igual, como dice Leonardo, no hay que romantizar, y menos en un espacio donde hay tantos pensamientos, tantas cabezas y tantas opiniones, porque definitivamente pues, hay días que son bastante complejos. Y hay días donde somos personas que también tenemos estados de ánimo y muchas veces hay que respirar porque a veces tal vez no andamos tal vez del mejor humor y alguien dijo algo, tal vez yo no estaba muy de acuerdo, entonces ya como que empecé a respirar profundo porque ya no me encantó eso, pero es eso, entender que además de asambleístas, somos personas, somos funcionarios, somos estudiantes, somos de todo, ¿verdad? Que como lo mencionaba ya antes Benjamín y Leonardo, que es estudiar y es tanto lo que hay que estudiar, es entender todo esto y pensar en eso. O sea, no es solo lo que yo, María Ortega, pienso, sino es lo que yo, María Ortega, representante estudiantil en este caso, pienso hacia la comunidad estudiantil. Porque tal vez, no sé, digamos que hipotéticamente, yo hoy no estoy de acuerdo con, qué sé yo, la política que tenemos actualmente del uso de IA. Yo, María Ortega, no estoy de acuerdo del uso de la IA, pero la comunidad estudiantil, mis compañeros, sí están de acuerdo con el uso de la IA. Entonces, yo tengo que saber cómo argumentar mis opiniones y teniendo en cuenta precisamente que no soy solo yo, no solo mi voz, es la voz del casi 40,000 estudiantes lo que yo estoy tratando de manifestar. Entonces, todas esas cosas son claves y son claras y necesarias definitivamente. Y es muy normal no estar siempre de acuerdo. Recuerdo que el año pasado, en un momento, la representación estudiantil hubo un tema y la representación estudiantil a modo protesta se fue. Pero luego de eso, varias personas se acercaron a la representación estudiantil, lo hablamos, mire, negociamos y pensamos esto, bueno, esto no, pero bueno, de esto sí, y llegamos a un acuerdo y logramos aprobar un interés hacia la comunidad estudiantil, algo que iba a beneficiar a la comunidad estudiantil dentro del Consejo Universitario. Y es eso, es buscar esos acuerdos, esos consensos, a veces tal vez dejar un tema
como quien dice, en stand-by para la próxima, y tratar de construir de una manera diferente, tal vez con un poco más de tranquilidad, con un cafecito, con un vasito de agua, y ya traemos una perspectiva completamente diferente. Y es eso, como decía Leonardo, somos una universidad, estamos creando para el país, estamos creando para el mañana definitivamente, y eso es parte de que a veces sí es sacrificado, tal vez pasar todo el día, porque a veces estamos desde las 8:30, 9, 10 de la mañana, y a veces vamos saliendo casi a las 3 de la tarde. Entonces también es complejo, muchas horas de escuchar y escuchar y escuchar y analizar, también tiende a ser cansado y complejo. Pero es parte de ese compromiso que tenemos en pro de la mejora de nuestra universidad. Me gustaría en este punto proyectarles una pregunta de una persona estudiante. Esta es la pregunta de la persona estudiante. ¿Qué proponen para crear una mejor relación con la representación estudiantil en la Asamblea Universitaria Representativa? Bueno, al menos yo como representante estudiantil, y un saludo para Alexander Godoy, que bueno, es miembro del Tribunal Electoral Estudiantil de la Federación de Estudiantes, y también fue miembro de AUR y también fue coordinador. Y pues claramente él tiene una perspectiva bastante importante de cómo poder acercarnos. Es definitivamente esa parte de que los estudiantes sientan ese sentido de pertenencia necesario para poder que vean el valor que hay en participar en estas reuniones, porque bueno, antes era 1 o 2 veces al año, si acaso, y se reformó por la importancia del espacio a que fueran ordinarias 5 veces al año y las extraordinarias las necesarias. Pero es esa necesidad de que cómo vamos a llegar y acercarnos al estudiante y que entienda precisamente, además de los beneficios que tiene como representación estudiantil, que luego los podemos mencionar, que no se me ha olvidado la pregunta de Vanessa con el tema de requisitos, luego lo vamos a hablar un poco, no solo esos beneficios que tiene como estudiante, sino ese sentido de pertenencia definitivamente, y entender definitivamente la importancia que es de elevar nuestra voz, de llegar y decir, mira, necesitamos reformar esto porque hoy nuestra realidad estudiantil es diferente. Definitivamente creo que tenemos que tomar más acciones. El tema de la virtualidad creo que es algo que nos ha presentado un reto en todas las áreas, en definitiva, y esta es una de esas, cómo acercarnos más al estudiante y que el estudiante realmente se identifique con la necesidad de estar en este espacio. Bueno, al menos desde la federación es un reto que estamos tomando muy en serio y tratando de trabajar, reforzando más a nuestros compañeros del tribunal para que puedan viajar más a comunidades, hablar más con compañeros, con estudiantes, poder abrir más espacios que entiendan la necesidad de este espacio, de venir a hablar, decir, construir. Entonces, al menos por parte de nosotros es lo que hemos estado tratando. Con respecto a lo que dice María, me parece interesante porque yo he tenido la oportunidad de hablar con María varios de estos temas a razón del comentario de don Alexander. ¿Cuál es una manera ciertamente de mejorar la relación? Es empoderar al cuerpo estudiantil. ¿Y cómo se empodera el cuerpo estudiantil? Voy a hablar desde la óptica de mi labor cotidiana. Yo soy coordinador de un área en el Centro de Investigación y Evaluación Institucional, ente oficial de la información en esta universidad, y una manera de empoderar al cuerpo estudiantil es brindándole la información para la toma de decisiones. No pueden ir a discutir si no tienen información. La información es poder, simplemente. Entre más y mejor información tengan, más y mejor es la discusión, más y mejor será la participación del cuerpo estudiantil y mejor relación tendrán con la UR. Es difícil discutir sobre temáticas que no conozco, es difícil discutir sobre temáticas en las cuales no tengo datos, es difícil discutir y posicionar un cuerpo discursivo estudiantil si no lo arraigo a una serie de datos. Y en ese sentido he tenido la oportunidad, porque María ha estado siempre muy preocupada por este tópico, de brindarles a las poblaciones estudiantiles la mayor cantidad de datos para la toma de decisiones. Hay un pendiente ahí que tenemos que trabajar con el cuerpo estudiantil que está dentro de las cosas por hacer, María. Ahí es un mea culpa que nosotros asumimos también, pero que vendría ciertamente a responder a la pregunta de don Alexander.
Qué difícil es discutir cuando no tengo los datos y cuando no tengo el contexto de lo cual discuto. Nosotros en el Centro de Investigación, desde luego, ponemos a disposición del cuerpo estudiantil toda la data de esta universidad en torno precisamente a que puedan tener la información, no solamente de los datos, sino de nuestras investigaciones, también de nuestras evaluaciones, para que ustedes puedan hacer un criterio propio y llegar a la asamblea universitaria ciertamente con posiciones que permitan la defensa del norte estudiantil, ¿no? Y en ese sentido es una manera clara, concisa y fácil de lograr que esta relación se consolide y mejore, desde luego. Yo agregaría un puntito más, que es, bueno, no solo incentivar que ya, que participan, mandan la lista, la federación manda la lista de los participantes en la UR. No solo quedarse en ese espacio, Benjamín mencionó algo muy importante, las subcomisiones que se forman. Recientemente hubo una subcomisión que trabajó una reforma integral del estatuto orgánico. Entonces, tal vez es incentivar que los estudiantes, los y las estudiantes que están en la U, también se involucren en esas subcomisiones, porque ahí podrían enriquecer la discusión, llevar sus propias propuestas, porque sí, tal vez ya el pleno es un poco más, como somos tantos, pero la subcomisión tal vez les da más chance de llevar sus propias propuestas y tener ese mayor involucramiento. ¿Alguno quiere agregar algo a la pregunta de Alexander? Yesenia. Sí, yo creo que en esto los estudiantes tienen que tener presente algo, y es que tienen que aprender, y es un proceso que todos tenemos que aprender. O sea, aunque seamos funcionarios, no es que a uno no le da miedo. Hay una moción de orden, una moción de ahí de forma o de fondo. Entonces, ya con el tiempo uno, bueno, le hace la información tal, entonces ya uno va entendiendo los conceptos que se dan ahí, ¿verdad? Y que ya, lógicamente, la gente que tiene mucho más tiempo en este proceso lo entiende mucho mejor. Pero creo que con la población estudiantil eso es importante, que ellos son parte de este proceso y la voz de ellos es necesaria, porque estamos trabajando en la UNED, pero también sabemos que estamos trabajando para ellos. Entonces, es ahí la necesidad de que también comprendan la importancia de su participación, que en estos espacios también necesitamos esa voz, ¿verdad?, cantante, porque puede ser que estemos omitiendo algo que nosotros no estamos viendo como ellos lo están percibiendo y sintiendo y les está afectando, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos, estas poblaciones que están, esos sectores, cada uno son clave. Y es ahí donde los estudiantes tienen que sentirse empoderados, como decía el compañero, efectivamente, de que son necesarios y que no es que si quieren o no, porque inclusive en las votaciones, ahí es donde necesitamos también ese apoyo de que entiendan que también tenemos que votar. Y si no, luego ahí nos mandan el correíto, ¿verdad?, la indicación, pero más que un correo, hay una situación donde el compromiso que tenemos es necesario, porque al final es una decisión de todos los que tenemos el derecho a votar, porque muchas veces han dicho, las personas interinas no votan porque no tienen la posibilidad. Entonces, ¿cuántas personas interinas desean votar y no pueden? Y los que votamos nos quedamos por fuera porque simplemente no pudimos hacerlo, o se nos olvidó, puede ser, o hay algunas otras ocasiones que hay justificaciones de peso que lógicamente se justifican, valga la redundancia, pero creo que los estudiantes deben saber que son para nosotros en este espacio muy importantes y ellos la tienen que creer. Desde el principio y hasta el final son nuestra razón de ser, que es lo que siempre decimos y tenemos que entenderlo, que es así siempre, pero que ellos también lo sepan, que su participación es vital en estos espacios, porque si no, lógicamente estamos omitiendo una voz cantante que la necesitamos nosotros para trabajar hacia ese perfil o hacia ese sector. Entonces, es ahí donde necesitamos también pues el apoyo de la federación, ¿verdad?, para que ellos también se empoderen y sientan ese compromiso con nosotros como universidad. Gracias. Muchas gracias, doña Yesenia. Don Luis, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo más bien ahorita quería darles un número. Los puestos totales de la UR son 170, si tuviéramos todos los puestos ocupados. Los puestos de oficio en ese momento son 51. ¿Qué son los puestos de oficio? Los puestos de oficio son el rector, los concejales, los vicerrectores, los jefes y los directores que son nombrados por supuesto que tienen. Después está el sector profesional administrativo, el profesor de jornada especial,
el sector CS y el sector estudiantil. En este momento tenemos 47 a 48 plazas vacantes, más o menos en el último corte que estuvimos haciendo. Así que me gustaría decirles a ustedes qué mensaje le darían a alguien que está pensando en postularse, pero no se decide, de acuerdo a la experiencia que han tenido como miembros de la UR. ¿Qué mensaje le darían a alguien que está pensando en postularse a algún puesto, bueno, sí, algún puesto en la U? Yesenia. Yo pensaría que no les dé miedo, se vale intentarlo, porque inclusive a veces en las sedes hemos tenido situaciones donde hay más postulantes de lo que necesitábamos, pero en buena hora. Entonces, creo que hay que tratar de participar y aprender, porque en estos espacios aprendemos un montón. Y entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a las cosas nuevas, porque a veces ha pasado. Cuando he tenido compañeros de sedes, me dicen, ¿y en qué consiste? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo es la situación? Porque vienen con ese montón de dudas, ¿verdad? No tenemos un manual muy específico que nos diga, van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto. Quizá una inducción pequeñita podría ayudar un poco también para a veces entender esos tipos de procesos que algunas personas pues no lo han visto como tan adentro, digamos, pero creo que hay que perder el miedo a cosas nuevas y en estos espacios pues todos podemos tratar de aprender algo. Entonces creo que ahí mi motivación sería eso. Vale la pena aprovechar esos espacios más cuando tenemos la oportunidad. Y ya después de un periodo, si uno quiere volverse a reelegir, pues lo hace. Porque al final es eso. Yo, para mí, como sede universitaria, lo veo como una oportunidad para estar actualizada, para estar viendo qué está pasando en la universidad, qué cambios se están gestionando, cómo esos cambios me pueden afectar a mí si yo no hablo, si yo no opino. Porque al final es esto. Usted, si quiere aportar, incluyas en estos procesos. Pero si luego le va a afectar algo, pero no se ha incluido, entonces no tenés un voz ni voz ni voto para poder decir, no estoy de acuerdo, podemos hacerlo de otra forma, será posible que se genere de esta manera esta idea, pero si no estamos, significa que no contamos, ¿verdad? En el espacio. Y es ahí donde entonces tenemos que motivarnos para decir, bueno, puedo intentarlo. Pero eso sí, lo importante es el compromiso que querramos estar en esos espacios para participar, que no simplemente me dan la juramentación y listo, y ya, ¿verdad? Ahí sí necesitamos esa situación donde la puntualidad, el compromiso y el esmero por querer brindar algo más a la universidad. Gracias. ¿Alguno o alguna que quiera? Ok, Benjamín, adelante. Sí, yo me voy con lo que menciono yo de doña Yesenia. Sin duda alguna, ¿verdad? Intentarlo. Uno puede tener una idea y uno dice, bueno, tal vez sea nada más mi idea y no sé si la universidad lo pueda desarrollar, pero resulta que ahí uno encuentra bastantes personas que tienen ideas similares o que tienen esa otra visión, que esa idea que usted tenía le da un cambio y usted dice, mira, tiene toda la razón, no lo había visto de esta forma. Entonces intentarlo, porque esas ideas que usted tiene o esas propuestas que usted quiere desarrollar en la universidad, posiblemente hayan personas que estén ocupando más visiones similares o también visiones para ver otras situaciones, varios otros escenarios. Entonces es muy importante intentarlo sin duda alguna es la mejor forma, verlo, apoyarlo y sin duda alguna sí, leer, ¿verdad? Leer, que es bastante información la que uno puede encontrar por acá y estar actualizado. Bueno, ahora me gustaría dar la palabra a la presidenta de la FEUNET, a María, para que nos hable de los requisitos para las personas estudiantes para que puedan postularse. María. Sí, bueno, dentro de los requisitos que tenemos, bueno, en realidad son bastante básicos. Es la constancia de estudiante activo, es una carta de la asociación, ya sea de carrera o sede. En caso de que no exista asociación de esa carrera o esté inactiva, se la puede pedir a la Federación de Estudiantes. Una carta donde se haga constar que tiene disponibilidad de tiempo y que tiene el conocimiento de los reglamentos tanto de la Federación de Estudiantes como de la UNED. Ser estudiante activo, por supuesto. Básicamente son esos, el currículum sin anexos,
la foto, tamaño pasaporte, y no más que eso, y mandar los documentos al TUNET cuando está en proceso, que de hecho vamos a tener dentro de poco un proceso de elecciones que, si no me equivoco, está como para julio, si no estoy mal. Entonces vamos a tener el espacio para poder también traer más chicos. Acabamos de pasar unas elecciones hace poco, donde hubo una incorporación nueva de estudiantes representantes de región y de sede. Entonces, siempre es importante tener estas representaciones y realmente es muy poco los requisitos que se piden. Creo que los beneficios son muchos porque, por ejemplo, se posee beca B. Eso es una oportunidad muy buena, es una beca B. Sabemos que no todos tienen acceso a una beca socioeconómica y al tener acceso a la beca B, eso es ya por la representación que realizan. También tienen la oportunidad de recibir por cada una de las sesiones de AUR la posibilidad de cobrar, se llama subsidio, de 26,000 y un poquito, casi 27,000 colones, que también ese es un beneficio que tiene el estudiante. Si de ser necesario, también tiene viáticos para lo que se ha convocado. La Federación de Estudiantes siempre los trata de incluir en esas actividades. De hecho, entiendo que hablaba con la actual coordinadora del equipo de representantes estudiantiles en AUR, donde están tratando precisamente de hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, reuniones previas para que precisamente conozcan bien los temas, puedan discutir los temas y puedan evacuar dudas antes de la sesión de AUR correspondiente, para que vayan informados, para que puedan hacer aportaciones y para que puedan ejercer su derecho al voto con una forma adecuada, con un conocimiento real del tema que se va a hablar. También se han tratado de hacer diferentes actividades presenciales, se están programando otras también, donde también ellos puedan que no se sientan aislados por ser representantes de AUR nada más, sino que ellos también se sientan parte de toda la federación y de todas las representaciones. Entonces también actividades de integración donde ellos hablen, conozcan, donde se les pueda capacitar en diferentes áreas también, actividades que les inciten a ellos poder llevarle a otros estudiantes todas las cosas que ellos necesitan saber para poder hacer esas acciones. Y bueno, yo al menos creo muy importante porque sabemos que pronto hay elecciones también de miembros de AUR y creo que como estudiante no solo es votar por nuestros compañeros estudiantes, es inclusive, por ejemplo, un jefe de sede. Entonces, que yo como estudiante me acerque a este jefe de sede y hablar con este jefe de sede, exponerle a esa persona o al tutor o no sé, al sector que vaya a ser y exponerle esas necesidades que tenemos o una idea, porque a veces no es una necesidad, es simplemente, mira, profe, se me ocurrió esto, mira, jefe, se me ocurrió aquello, porque podemos ayudar de esta forma o podemos hacer aquello. Es parte de ese sentimiento que debemos de tener de pertenencia y que tenemos nosotros como estudiantes. Si no estamos directamente en el órgano, buscar los medios para trasladar nuestras inquietudes al órgano para que se puedan atender esas necesidades. Gracias, María. Ya para cerrar, me encantaría que cada uno de ustedes, ¿cuántos son? Son 5 representantes en AUR. Me puedan describir con una palabra la Asamblea Universitaria Representativa, con una palabra nada más. Democracia. Yesenia. Construir. Universidad. Integración. María. Escucha.
Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron por compartir sus experiencias, sus reflexiones y también por abrir este espacio para conversar sobre la participación universitaria. Muchas gracias, don Luis, del parte del Tribunal Electoral Universitario, también a María por parte de la Federación de Estudiantes de la UNED, a doña Yesenia por parte del sector de sedes universitarias, a don Leonardo, doña Vita y don Benjamín por estar acá representando al sector profesional. Creo que una de las reflexiones más importantes que nos deja esta conversación es que la universidad se fortalece cuando existen estos espacios donde las personas funcionarias y los estudiantes pueden participar, pueden dialogar y pueden aportar a la toma de decisiones. Que quede claro que la Asamblea Universitaria Representativa no es un espacio lejano, es un espacio de representación, de construcción colectiva y de participación universitaria. Gracias a todas las personas que nos siguieron por todas las redes sociales de Onda UNED. Hasta la próxima. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.